Buenas tardes, internautas y amigos de Proceso Digital. Les saluda Jorge Sierra para llevarles una entrevista este día que estamos de aniversario, cumpliendo 16 años de estar en la web, el primer diario digital en Honduras. Al otro lado de la cámara nos acompaña la periodista mexicana Carmen Aristegui. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Carmen, según sea el lugar donde nos vean. Exactamente, Jorge, pues a cualquier hora del día, un abrazo para usted, Jorge, para todo el equipo de Proceso en Honduras y felicidades por este aniversario número 16. Sí, bueno, Carmen, rápidamente para evacuar un poco aquí las preguntas, quiero preguntarle, ¿cómo observa usted el periodismo en la región en estos tiempos de pandemia? Bueno, en estos tiempos de pandemia y aún antes de pandemia, con serias dificultades para ejercer la tarea periodística, como todos sabemos, esta región del mundo lamentablemente pues está azotada por fenómenos de violencia. Lamento muchísimo decir que Honduras y que México, que El Salvador, que pues los países que formamos parte de esta región no tenemos buenas noticias que dar en términos de las condiciones en las cuales nuestros colegas, muchos periodistas en la región, pues desarrollan su trabajo. Hay condiciones pues bastante adversas para el ejercicio periodístico desde hace ya demasiados años. Hay una lista pues muy larga y muy impune de periodistas asesinados, desaparecidos, censurados, hostigados. Hay realmente una condición bastante desfavorable para el ejercicio periodístico. Relacionado esto con la acción de autoridades que desempeñan un papel fuera del orden legal y bien, también hay que decirlo, organizaciones criminales que directamente también inciden en el trabajo periodístico y lo afectan de esta manera. Así que, pues tristemente, ni Honduras, ni México, ni la región tiene buenas noticias que dar al respecto. Y ese es uno de los pues, elementos que impiden que nuestras sociedades puedan desarrollarse democráticamente, plenamente, si tenemos un periodismo que tiene circunstancias de esta naturaleza. Bueno, se me olvidó decir que Carmen, por la premura, que Carmen Aristegui es una de los periodistas más influyentes del continente, de México, y bueno, la hemos visto mucho en CNN, en su sitio también digital. Carmen, a eso va enfocado mi pregunta. Todos estos periodistas que han tenido que salir de espacios televisivos o espacios radiales y que han fundado sus propios canales, ya sea por las plataformas digitales que ahora tenemos, ¿cómo valora usted ese paso que ahora sí permiten las tecnologías? Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo valoro muchísimo porque hablando de nuestro caso particular en México, yo formo parte de un equipo de periodistas independientes que desarrollaba su trabajo hace algunos años en la radio, en la televisión abierta en México y bueno, pues pudimos realizar diferentes investigaciones especiales, investigaciones importantes que tuvieron un impacto relevante en la sociedad mexicana de diferentes temas, de diferentes asuntos. Uno en particular que fue un reportaje que presentamos fuera de el medio donde estábamos porque fue impedida su transmisión ahí, que era el grupo MBS, el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue una de las muchas investigaciones especiales que pudimos hacer hasta que pudimos hacerlas en los espacios abiertos de México. Y bueno, pues fue una exposición importante de una propiedad muy lujosa, millonaria, en uno de los barrios más ricos de México, las lomas de Chapultepec, donde había una Casa Blanca, como le llamamos, y que, bueno, pues descubrimos que esa casa estaba en posesión del presidente de México y de su familia, y es la fecha, Jorge, en que no pueden explicar con claridad el origen de esa propiedad. Desde luego, saber que el propietario legal era un contratista, una persona cercana a quien fue gobernador del Estado de México y luego presidente, pues nos puede dar una idea de qué tipo de propiedad y de cómo fue que el mandatario mexicano se hizo de esa propiedad millonaria. Bueno, ese reportaje acabó rompiendo una relación profesional de 6 años que fue muy fructífera con aquel grupo mediático y bueno, habíamos ya abierto un sitio de internet que es aristeguinoticias.com, habíamos empezado a desarrollar ese proyecto de manera paralela, por fortuna, porque a partir de eso pudimos seguir desarrollando nuestro trabajo. No es nada fácil. ¿Qué les puedo decir a ustedes como el primer medio digital de Honduras? La complicación que tiene sostener de manera transparente, clara, pues un equipo de comunicación
a partir de una plataforma digital. No es fácil, pero es posible. Es posible si el público va a ese sitio, es posible si la gente acude a Proceso y sigue el trabajo de ustedes y se hace tráfico y se genera una condición de tráfico robusto. Eso permite obtener los recursos necesarios para seguir operando de manera independiente. Así que tiene sus complicaciones, pero desde luego es una enorme ventaja que tenemos los periodistas para poder acogernos a esos espacios a los que se puede tener acceso y, bueno, pues trascender la censura y la cerrazón de medios tradicionales. Con un poco más de 30 años en el ejercicio de la profesión, las tecnologías de la comunicación son aliadas de los periodistas, lógicamente, pero ¿hasta qué punto permiten ese contacto vital y necesario que debemos de tener con la fuente? Bueno, lo permiten tan abiertamente como los otros medios. Realmente yo creo que el tema de la plataforma, ya sea que trabajes en un periódico impreso, en una radio abierta, en una televisora, en un sitio digital, esa es la plataforma. El nombre del juego es el contenido. El nombre del juego es lo que hacen los periodistas. El nombre del juego es lo que se emite. Y la plataforma es importantísima, pero nuestra tarea principal es eso: investigar, generar información, presentar noticias, alentar el debate público. Todo lo que hacemos los periodistas o tratamos de hacer de la mejor manera posible, bueno, lo ponemos donde se puede. Si se puede en la televisión, lo ponemos en la televisión, y si se puede en la radio también, y si está la internet abierta también. Nuestro eslogan de nuestro sitio digital aristeguinoticias.com es: desde cualquier medio, periodismo en libertad. Es decir, ponemos por delante que nuestra tarea es el periodismo en libertad, y el medio, bueno, pues ya la vida nos irá diciendo dónde lo ponemos. Sí, ahora Carmen, el periodismo digital es el presente de la prensa. Inequidad que marca el mundo que vivimos, lo digital, así sea a cuentagotas, así sea limitado, así sea de difícil acceso para muchas poblaciones, sigue siendo un gran detonador, sigue siendo un gran acelerador, pues para ir conectando a la población. Entonces, yo diría que en la medida de que los países puedan ir avanzando en la dotación de servicios digitales, es en esa medida que la población va a ir pues empoderándose, va a poder tener herramientas mucho más potentes. Y bueno, pues sí, ese es el nombre del juego al final de cuentas. La medida para saber cómo le va a una economía, a una sociedad, se mide con varios ingredientes. Uno de ellos, el avance y el acceso a lo digital que tenga la población. A su criterio, ¿cuáles son esas cualidades del periodismo digital que más aportan a las audiencias? Bueno, aquí ciertamente hay un lenguaje distinto. Venía de la reflexión de esta idea de que los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo y pues colocarlo en las plataformas que existen o en las que podamos tener a nuestro alcance para seguir conectando con el público. Ahora, ciertamente el mundo digital tiene lo suyo. El mundo digital tiene un lenguaje, un código, una manera de conectar con la población diferente que lo que tendría un periódico escrito. Hay un desafío para los periodistas y en general para la sociedad, para el mundo, de cómo comunicarnos a través precisamente de un espacio que puede ser un portal, como el de ustedes, como el nuestro, un portal que pues tiene sus características, que coloca los contenidos de cierta manera y los ofrece a su población. Pero ahí están las redes sociales, ahí está Facebook, ahí está YouTube, ahí están estos espacios que ocupan la vida de millones de personas, y que una parte importantísima del recurso vital pues se va precisamente a este tipo de conversaciones que a veces pueden ser fantásticas, maravillosas, que empoderan a la gente, pero también muchas veces es veneno puro. Entonces tenemos ahí un desafío grande de qué va a ser la civilización, qué va a ser el mundo con este gran potencial de comunicación inmediata, eficaz, horizontal, que puede ser muy virtuoso para una sociedad, pero que está también repleto de toxicidad, repleto de inducción, repleto de bots, repleto de robots. Es un mundo muy, muy complejo en este momento, pero por ahí cruza buena parte de lo que va a ser
el diseño de nuestra sociedad y de lo que las personas vamos a ir finalmente teniendo como percepción del mundo, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Todo está cruzando por ahí y la verdad que hay más inquietudes que certezas. Para ir concluyendo, Carmen, a su juicio, ¿cómo un periodista debe marcar la diferencia para no caer en el juego de otros actores en estas mismas plataformas digitales y mantener la esencia de la profesión? Tal cual lo has dicho tú, o sea, en la pregunta va la respuesta. Los periodistas creo que tenemos que hacer valer pues los básicos, ¿no? Los elementos básicos de lo que es la tarea de los periodistas. Yo sé que, y todos lo sabemos, que cualquiera que tenga un teléfono y cualquiera tiene un teléfono puede registrar los hechos y eso es fantástico también, que los ciudadanos que no estén trabajando profesionalmente en un medio de comunicación se conviertan de cierta manera en periodistas. Yo lo que diría es que hay que denominar ese fenómeno muy importante de otra manera y reivindicar el papel de los periodistas, porque es verdad que el hecho de que los acontecimientos, las noticias, los sucesos, si los toma alguien, pues se convierten en fenómeno mundial a veces. Acabamos de ver el juicio de George Floyd en los Estados Unidos y ese juicio y esa parte de la historia tan trascendente de la justicia racial estadounidense no hubiera sido posible si no hubiera una cámara de alguien que estaba ahí y capturó la rodilla en el cuello y se hizo la noticia mundial. Esas personas que pudieron captar esas imágenes, pues no se dedicaban al periodismo, pero lo hicieron y eso se convirtió en periodismo. Eso contribuye de manera muy importante a los procesos de comunicación, pero también debo decir que habríamos de colocar el trabajo de los periodistas también como un trabajo valioso, necesario, que tiene un proceso de trabajo profesional, que tiene reglas del juego, que tiene deontología, que tiene ética, que se coloca el nombre del periodista, del medio, que se hace responsable de lo que publica y que tiene que cumplir una serie de rigores para publicar. Esa es la condición de los periodistas que debe ser valorada por la propia sociedad sin restarle mérito a los otros procesos de comunicación que existen, como el que acabo de mencionar. Así que el trabajo de los periodistas no es un trabajo que pueda desecharse ni que pueda sustituirse de no ser por otros periodistas. Los periodistas nos dedicamos a un tipo de trabajo que requiere un esfuerzo, una sistematicidad, unos rigores, verificar datos, antes de publicar saber que esto corresponde con la realidad y con una verdad que tiene que ser acreditada. Todos esos elementos la sociedad los valora y eso finalmente hace del trabajo periodístico un trabajo muy relevante para una democracia. Así que yo diría que las plataformas nos permiten colocar ahí nuestros trabajos profesionales y eso no le resta mérito al trabajo ciudadano que también está capturando sucesos y acontecimientos, pero tiene el periodista, digámoslo así, una responsabilidad profesional que acreditar y con la cual hace valer su trabajo frente a la propia audiencia. Para concluir, Carmen, ¿cómo evalúa usted la libertad de expresión en México durante el actual sexenio? ¿Hay alguna mejoría considerando que el ranking de libertad de expresión de el reporte de Sin Fronteras lo mantiene estático? Sí, México está viviendo un momento muy particular respecto a este tema. Ciertamente no hemos logrado liberarnos de la violencia en algunas zonas de la República Mexicana. Sigue habiendo, tristemente, un fenómeno bastante extendido en algunas zonas y en este contexto ha habido pérdida de vidas humanas de periodistas, lamentablemente, que se han sumado a los periodistas asesinados en otros sexenios. Eso tristemente sigue siendo verdad y tristemente también seguimos con mucha impunidad porque los casos de periodistas asesinados han quedado prácticamente en su mayoría o prácticamente en su totalidad sin un procesamiento judicial exitoso, que se pueda saber quién fue el que estuvo detrás del asesinato, de no ser el caso Miroslava Bridge en Chihuahua, del caso Javier Valdés, el queridísimo periodista de Sinaloa y algún otro. En realidad, prácticamente todos los casos quedan en la impunidad. Así que eso no califica bien México, por un lado. Y por otro lado, tenemos un presidente que tiene
una característica muy particular, que es que todos los días da una conferencia de prensa de larga duración. Todos los días es todos los días. Hay una dominancia mediática del presidente López Obrador porque así ha definido parte de su gobierno. Este gobierno no se entendería sin esta exposición ante la prensa cada día con todos los temas posibles. Esto hace un contraste diametralmente distinto a lo que en México existía, que los presidentes de México normalmente nunca daban conferencias de prensa y muy esporádicamente alguna declaración a algún medio. Así que el cambio ha sido de 180 grados en esta materia. Eso tiene su parte positiva, pero también tiene una parte que es muy preocupante y que tiene que ver con el perfil del presidente mexicano, que es un presidente que puede tomar como adversarios directamente a medios de comunicación y a periodistas con nombre y apellido. Es capaz de decir que el periódico Reforma, que es uno de los periódicos de derecha más importantes de México, bueno, así lo califica el presidente, conservador le llama, le puede soltar una expresión como pasquín inmundo, lo cual pues sacude, por lo que implica que un mandatario, como lo hacen otros, tristemente en la región y en otros lugares del mundo, pueda decir una cosa tan brutal en contra de un medio de comunicación o en contra de algunos periodistas también con nombre y apellido a quienes considera pues emisarios del régimen anterior y enemigos de la democracia y enemigos del actual gobierno. Ese perfil, desde luego, no ayuda en nada pues a un mínimo de convivencia, digámoslo así, civilizada entre medios de comunicación y poder político en México. Así que no es una noticia buena que el presidente tenga este perfil. Es bueno o muy bueno que sea un presidente que diga, aquí estoy cada mañana, pregúntenme. Pues eso está bueno, nada más que la conferencia matutina ya se ha convertido en un fenómeno en donde hay periodistas profesionales que se acreditan como tales y hay otros personajes que no necesariamente califican como periodistas, pero que están ahí y que generan una mezcla y un ruido que no es precisamente el más afortunado. Así que tenemos a un presidente que tiene en su gama de adversarios no tanto a los otros partidos políticos o actores políticos que tendrían que ser sus adversarios naturales. Fue tan fuerte el triunfo de López Obrador en su momento que la oposición mexicana quedó muy debilitada. Es decir, el adversario natural de un mandatario, de un actor político como el presidente, pues quedó muy debilitado y no le da batalla. Y entonces el presidente se va contra los medios, contra periodistas, contra otros actores y en este caso pues finalmente se crea una circunstancia de mucha rispidez, de gran polarización, de gran toxicidad de pronto en las redes sociales. Hablando, Jorge, de las redes sociales, bueno, cruzan por ahí, no sé en Honduras cómo estará la cosa, pero en México cruzan por ahí ríos de veneno, de ataques, de campañas de desacreditación brutales. Algunas podrán tener elementos verdaderos, pero hay una cantidad de difamaciones, de construcción y para dañar reputaciones que no tienes idea. Entonces, el clima para ejercer la libre expresión y el libre periodismo no es precisamente el más favorable en este momento. Así que sí vivimos un momento complicado, un momento donde el presidente ha propuesto, planteado y pintado una cuarta transformación para México, equiparable a la independencia, a la revolución y a la reforma, y en ese tenor ha puesto su gobierno diciendo yo seré la cuarta transformación en México. Si queremos algo así, si queremos una transformación profunda de México, pues eso tiene que cruzar por una construcción de un clima democrático donde el periodismo, la libre expresión se puede ejercer en libertad sin una circunstancia como tristemente la que estamos viviendo, porque sí creo que un fenómeno de polarización, de campañas brutales en contra de personas específicas con ánimo de destruirlas, pues desde luego genera varias cosas. Una de ellas, la inhibición, la autocensura, la limitación para no entrar en ese territorio. Entonces eso complica desde luego pues la tarea de comunicar y de expresarse libremente en un contexto. Creo que México tiene que hacer un alto en el camino, sacudirse todo ese asunto y preguntarse cómo es que se construye una auténtica democracia y cómo es que se dan las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse
a plenitud, en libertad y a la luz del día. ¿Usted ha venido por Honduras? ¿Tiene amigos, colegas por aquí? Bueno, pues me encantaría conocer Honduras, pero no me he dado la oportunidad y tengo que hacerlo pronto porque es una cosa imperdonable de mi parte que no haya tenido esta oportunidad. Sí, ahora, lo último ya, un saludo para toda la gente que va a leer y va a ver la entrevista, para nuestros lectores, Proceso Digital, y también una recomendación para todos los jóvenes que abrazan esta carrera del periodismo. Bueno, me das, Jorge, una oportunidad grande para mandar un gran saludo, desde luego a ti, agradeciendo esta charla, pues desde Honduras para México y de México para Honduras. Felicitarlos por los 16 años de Proceso Digital, decirles que sigan adelante, que es importantísima la tarea que están realizando, que no hay democracia posible sin periodistas y sin profesionales de la comunicación como ustedes en el caso de Honduras. Y desde luego, pues abrazar a todo el equipo de Proceso Digital, a todos los hombres y mujeres que forman parte de este equipo desde hace 16 años, desearles una larga vida, desearles que esto que hacen lo sigan haciendo a favor de los ciudadanos y de las audiencias hondureñas. Y desde luego un mensaje especial a los jóvenes que estén estudiando o que estén pensando estudiar las carreras de comunicación o de periodismo o las carreras afines a esta tarea de comunicar a las audiencias. No soy yo quien para dar consejos, pero sí compartir mi propia experiencia y decirles que por más difícil, complicado que es el panorama para ejercer nuestro trabajo, por más dificultades que muchos colegas podemos tener en diferentes momentos de nuestras vidas, también hay que decir que es una tarea y una profesión fascinante, es una adicción la que se genera cuando uno decide recorrer la ruta del periodismo y hay grandes próceres del periodismo, hay grandes figuras, hombres y mujeres que son una gran fuente de inspiración y yo los invito a que revisen las obras, las tareas, los reportajes, las entrevistas de muchísimas personas que en Honduras, que en México, que en América Latina y que en el mundo han alimentado la tarea periodística. Sin duda, el periodismo que se haga en un país define en buena medida la ruta del propio país. Así que yo los invito a que abracen esta profesión, a que la vivan con intensidad. Este es un trabajo, es una definición vital. Es un tipo de actividad en donde difícilmente uno puede pensar en los horarios, porque cada cosa que se ve, cada cosa que se oye, si ustedes están en el cine viendo una película o leyendo un libro o viendo pasar a alguien o asomándose por la ventana, todo lo que estén viendo, leyendo y sabiendo y conociendo, lo van a querer comunicar y ya estarán pensando que eso que están viendo será bueno para el programa de mañana o esta persona que estoy aquí leyendo que es interesantísima, sería bueno entrevistarla para que otros conozcan lo que está aportando para la ciencia, para la cultura, para la política. Esta tarea de los periodistas es inabarcable, es infinita y disfrutable enormemente si ustedes como estudiantes entienden que acaba siendo una forma de vida. Los que nos dedicamos al periodismo, pues tenemos esta adrenalina permanente por tener la nota a tiempo, por buscar la exclusiva, por tener la mejor entrevista, por buscar el mejor ángulo. Sí, por ganarle a los demás para que el público se entere de lo que nosotros estamos creyendo que es relevante para esa sociedad. Y esto, pues sí tiene sus requisitos. Hay que tener una disposición precisamente para actuar rápido, para actuar bien, para actuar responsablemente y para entender que cuando algo se publica, ya sea en un periódico, ya sea dicho en la radio, ya sea presentado en la televisión, ya sea a manera de crónica, de reportaje, de entrevista, de las diferentes modalidades del periodismo, se tiene que hacer con gran responsabilidad. No se vale mentir, no se vale inventar. Probablemente se pueda uno equivocar y siempre hay que corregir. Es un trabajo, es una actividad realmente apasionante y a quienes están pensando estudiarlo, piensen que tienen que tener esta adrenalina, tienen que tener un músculo y una atención siempre permanente de los asuntos que son importantes para uno y para los demás. Uno trabaja para los demás, estamos permanentemente con el interés general como el gran motor de nuestras vidas. Así que, Jorge, pues gracias por la invitación. Un gran abrazo a Proceso Digital. Ha sido para mí un honor mandar este mensaje en una fecha tan importante como este
aniversario número 16. Muchísimas gracias, Carmen Aristegui, periodista mexicana con más de 30 años en el ejercicio de la profesión, una de las comunicadoras más influyentes del continente. Y a todos nuestros lectores de Proceso Digital y Departamento 19 les invitamos a ver esta entrevista en todas nuestras plataformas digitales en el momento que ustedes desean. Gracias, Carmen, y hasta la vista. Gracias, Jorge. Un abrazo para todas y para todos. Lo mejor para ustedes desde México. Bye.